Tardes, mi nombre es Rafael Rodríguez. Mi equipo y yo vamos a exponer sobre el sistema reproductor femenino. Yo comenzaré a hablar sobre lo que es el ovario. En cuanto a sus generalidades, pues vamos a tener que es un órgano par, va a medir unos 3 centímetros de longitud, 1,5 centímetros de ancho y uno de espesor, y va a tener un peso aproximado de 12 a 15 gramos. Estas medidas, estos valores, se van a ver muy variables, especialmente en la mujer posmenopáusica, en el cual van a disminuir hasta una cuarta parte de esto. Vamos a tener unos 3 medios de unión principales, el cual va a ser el mesovario, el cual consiste en un repliegue peritoneal que va a salir del ligamento ancho del útero. Entonces, este va a fijar el ovario al ligamento ancho y va a tener el nombre de mesovario. Vamos a tener el ligamento suspensorio del ovario, el cual lo va a agarrar del polo superior a la pared posterior de la pelvis y va a contener a los vasos ováricos. Y por último, el ligamento propio del ovario o ligamento ovárico, el cual va a agarrar el polo inferior a la pared del útero. Vamos a tener dos funciones principales en este órgano, cuál va a ser la ovogénesis, que va a consistir en la producción de los gametos y la maduración de los folículos y la síntesis de hormonas. Esto va a depender del ciclo ovárico en el que se encuentre, ya sea que vamos a tener la síntesis de estrógenos o la síntesis de progesterona. Ok, en cuanto a su estructura histológica, vamos a tener una corteza y una médula. Comenzaré hablando de la corteza. La corteza va a estar en la periferia y va a ser más abundante que la médula. Eh, Va a estar cubierto por un epitelio superficial, un epitelio cúbico simple, el cual antes era llamado erróneamente epitelio germinativo, ya que se creía que a partir de aquí estas células, este epitelio, se diferenciaba a los folículos primordiales y pues a partir de aquí a todo el proceso de maduración. Hoy en día sabemos que esto es erróneo, entonces simplemente le podemos llamar como un epitelio de revestimiento, un epitelio superficial. Debajo de esta capa, de este epitelio, vamos a tener una capa de tejido conectivo denso, el cual va a adquirir el nombre de túnica luginal debido a su coloración más blanquecina. Debajo de la túnica luginal vamos a tener la corteza ovárica, la cual va a estar compuesta de un estroma de tejido conectivo con muchas fibras de colágeno, va a ser muy celular y va a estar dispuesta en forma como una red en la cual se van a contener los folículos en los diferentes estadios de desarrollo. La médula, la médula va a estar compuesta por un tejido conectivo un poco más laxo, con abundantes vasos sanguíneos, vasos linfáticos y fibras nerviosas. Entonces va a ser pequeña y central. Hay que recalcar que el límite entre la corteza y la médula no es tan evidente. Lo podemos diferenciar por los folículos, los cuales solo se van a encontrar en la corteza. Ok, ahora hablaré sobre el desarrollo folicular. Ok. Vamos a tener 3 estadios principales, que van a ser los folículos primordiales, primarios, y estos se van a dividir en su vez en unilaminares, multilaminares, secundarios y por último los maduros. Entonces, vamos a comenzar a hablar sobre los folículos primordiales. ¿Cómo se van a componer? Pues básicamente va a ser un ovocito con un recubrimiento de células foliculares. Entonces, estos ya van a estar presentes desde el momento del nacimiento de la mujer. Y va a contener alrededor de unos 600.000, perdón, de los cuales solo unos 400 van a lograr madurar. ¿Qué va a pasar con los demás? Pues los demás van a degenerarse, van a quedarse como folículos atrésicos, se van a volver tejido conectivo. Mm, ok, entonces vamos a hablar sobre sus características. Pues como dije, es un ovocito rodeado por un epitelio simple plano, el cual va a adquirir el nombre de células foliculares. Entonces es importante recalcar esto en los folículos primordiales, va a ser un epitelio plano simple. El ovocito va a tener un diámetro de aproximadamente 30 micras, con un núcleo grande, excéntrico y con nucleolos, uno o dos nucleolos también grandes. Vamos a tener el citoplasma, el cual va a tener un cuerpo de Palviani, el cual va a consistir en una acumulación focalizada de vesículas y membranas de Golgi, entre otros orgánulos como el retículo endoplasmático, los centriolos, mitocondrias, etc. Entonces va a ser una concentración de orgánulos. Mm, ¿Qué más podemos destacar aquí? Pues simplemente esto que van a ser los más pequeños, los más abundantes
y van a estar ubicados más en la periferia, justo por debajo de la túnica albuginea. El siguiente estadio va a ser un folículo primario. Aquí vamos a tener dos subclasificaciones que ahorita veremos. Entonces, principalmente el ovocito va a aumentar de tamaño. Aquí va a alcanzar un diámetro aproximado de 50 a 80 micras y también sus células foliculares van a crecer. Entonces, estas células foliculares que antes eran células planas, ahora se van a tornar cúbicas y hasta algunas van a tornarse también cilíndricas. Entonces, el ovocito va a empezar a secretar una serie de glucoproteínas que van a formar la zona pelúcida. Estas glucoproteínas principalmente son tres: ZP1, ZP2 y ZP3, de la cual vamos a destacar a la ZP3, que va a actuar como la receptora para la unión del espermatozoide y como inductora de la reacción acrosómica. Las demás proteínas se dice que son auxiliares de esta función. Vamos a tener que entre estas células foliculares puede haber uniones de hendidura. La subclasificación que iba a comentar es que aquí solo vamos a tener un estrato de células, por lo que también a este folículo se le puede llamar folículo primario unilaminar, debido a este único estrato de células. Ok, entonces a partir de esto, estas células foliculares van a empezar a proliferar por divisiones mitóticas. Entonces van a empezar a dividirse hasta formar diferentes estratos. Cuando estas células forman estos estratos, van a adquirir un aspecto granuloso y van a llamarse ahora células de la granulosa. El tejido conjuntivo que estaba rodeando al folículo va a empezar a acomodarse, a moldarse sobre él, debido a que éste está creciendo. Entonces, ya cuando adquiere esta forma, vamos a tener un nuevo tipo de células, el cual va a ser las células de la teca o la teca folicular, la cual va a estar dividido en dos: una teca externa, más externa, que va a estar con su naturaleza de estroma, de tejido conectivo, y la teca interna, el cual va a diferenciar a células secretoras. Va a estar más vascularizada debido a esta función que va a tener, el cual es la secreción de andrógenos, que van a ser los principales de los estrógenos. Aquí, como ya tenemos diferentes estratos, también se le puede llamar un folículo primario multilaminar. ¿Y qué más podemos destacar? Pues que el ovocito va a continuar creciendo y va a estar secretando aún más de las glucoproteínas que forman la zona pelúcida, que está entre el ovocito y las células de la granulosa. Vamos a pasar al siguiente estadio, el folículo secundario o folículo antral. Esto va debido a esta característica que va a presentar como una cavidad, el cual va a ser llamado el antro, entre las células de la granulosa. Entonces, ¿cómo va a ocurrir esto? Pues va a pasar cuando las células de la granulosa adquieran una estratificación de 6 a 12 capas y se van a empezar a observar unas lagunas, por así decir, unas cavidades que contienen este líquido que van a secretar, el cual es el líquido folicular o líquido antral. Entonces, a medida que este líquido es secretado por las células de la granulosa, van a empezar a concentrarse en un solo lugar y van a dar origen al antro. Entonces, ya que se forma este espacio, pues va a tener que estar lleno de líquido antral, que va a estar compuesto principalmente por glucosaminoglucanos, en esencia, ácido hialurónico. El ovocito, pues aquí ya tiene una medida de alrededor de 125 micras y ya no va a crecer más. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, las células de la granulosa van a empezar a crear como que un montículo, un bulto que va a estar proyectándose al interior del antro y va a estar rodeando al ovocito. Estas células van a adquirir el nombre del cúmulo ojo, que posteriormente van a llamarse de otra forma. Ya cuando el ovocito se desprenda de lo que es las células de la granulosa, se va a llamar corona radiada. Y podemos sacar aquí también que entre las células de la granulosa vamos a tener los cuerpos de Kalexner, que son como estas cavidades, estas lagunas de las que hablaba, que van a consistir básicamente en un material extracelular, los glucosaminoglucanos, ácido hialurónico y algunas otras sustancias. El último estadio que tenemos aquí va a ser el folículo maduro o el folículo de Graf. Aquí el folículo va a continuar creciendo, sin embargo, dijimos anteriormente que el ovocito ya no crece, se queda en esa medida de alrededor de 125 micras. Entonces, lo que va a estar creciendo aquí son las células de la granulosa.
pues se van a continuar estratificando y van a continuar creciendo. El antro también va a estar creciendo, va a estar cada vez más lleno de líquido folicular, y esto lo que va a ocasionar es que se va a formar una elevación visible en el ovario. Entonces este folículo ya es visible en la superficie, es tan grande que la protruye. Mm, ¿Qué va a ocurrir aquí? Estas células que vemos aquí del cúmulo óforo, que estaban rodeando al ovocito, pues van a empezar a, por así decirse, a soltarse hasta que dejen libre al ovocito. Ya en los últimos días, las últimas horas de la ovulación, el ovocito se encuentra libre en el antro. Mm, Cuando estas células del cúmulo óforo lo sueltan, va a continuar con una cubierta de células. Aquí estas células ahora van a adquirir el nombre de la corona radiada, o la corona radiante. Estas células van a permanecer en el ovocito hasta el momento de la ovulación. Por último, pues vamos a hablar un poquito de cómo funciona esto. Principalmente los folículos van a estar siendo estimulados por la hormona folículo estimulante secretada por la adenopófisis. Y vamos a ver esto de aquí. Las células de la granulosa van a tener unos receptores para la hormona luteinizante. Y bueno, esta hormona luteinizante también va a estimular a las células de la teca interna para que éstas secreten a los andrógenos que vimos, ya habíamos mencionado. ¿Qué va a pasar aquí? Lo que necesita la mujer son los estrógenos. Entonces, la teca interna secreta los andrógenos, pero necesitan una aromatización, una enzima que se llama aromatasa, que los va a convertir en estrógenos. Esta aromatasa se va a encontrar en las células de la granulosa, por lo tanto, estos andrógenos van a empezar a migrar hacia las células de la granulosa para poder completar su formación. En respuesta de la FSH, las células de la granulosa van a catalizar la conversión de andrógenos en estrógenos, como lo había mencionado, los que a su vez van a estimular a las células de la granulosa para que proliferen y así aumente el tamaño del folículo. Unos 24 horas antes de la ovulación, la adenopófisis va a inducir una liberación masiva de FSH o LH, especialmente LH, que va a ser la hormona que va a reventar el folículo y va a formar el cuerpo lúteo. Entonces, en respuesta de esta LH, los receptores que ya tenían las células de la granulosa se van a ver inhibidos, por así decirlo, porque es un aumento drástico. Entonces, a partir de este folículo maduro, se va a producir la ovulación y va a quedar un cuerpo residual, el cual se va a convertir en el cuerpo amarillo o cuerpo lúteo, el cual se describirá a continuación en la exposición. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alfredo Nolasco y les voy a hablar sobre la ovulación. La ovulación es un proceso mediante el cual se va a liberar un ovocito secundario desde el folículo de Graf. Este folículo destinado a ovular en cualquier ciclo menstrual se va a reclutar de un corte de varios folículos primarios durante los primeros días del ciclo. Usualmente se forma aproximadamente al día 14 y se van a necesitar cuatro cosas muy importantes. La primera va a ser el aumento del volumen y de la presión del líquido folicular. Otra cosa es la proteólisis enzimática de la pared folicular por un plasminógeno activado, un depósito de glucosaminoglucanos entre el complejo ovocito-cúmulo y el estrato granuloso, y por último la concentración de fibras musculares lisas en la teca externa desencadenada por las prostaglandinas. La mácula pelúcida o estigma folicular se va a estirar y después se va a romper. Al momento de la ovulación, las fibras de la trompa uterina van a entrar en contacto estrecho con la superficie ovárica y se van a dirigir suavemente las células que rodean al ovocito o la corona radiada que contiene al ovocito hacia el interior de la trompa uterina por el orificio abdominal. Y pues el ovocito secundario va a quedarse detenido en la metafase de la segunda división meiótica. Justo antes de la ovulación, si ocurre la fecundación, el ovocito secundario completa la segunda división meiótica y entonces va a formar un óvulo maduro con el pronúcleo materno, el cual va a contener un juego de 23 cromosomas. La otra célula producida en esta división es el segundo cuerpo polar. Aquí algo muy importante que hay que recalcar es que cuando el ovocito es viable durante 24 horas y cuando no es fecundado, este se va a ir degenerando mientras atraviesa la trompa uterina.
Y hay un dato muy importante, el cual es que si el ovocito es fecundado, el ovocito puede ser fecundado y se puede implantar en otros sitios los cuales no van a ser el endometrio de la cavidad uterina. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, en la cavidad peritoneal, en la superficie del ovario, etc. Esto va a generar un embarazo ectópico. Este no va a ser viable y se debe eliminar quirúrgicamente mediante el uso de ciertos medicamentos. También hay ocasiones en las cuales los varios ovocitos son expulsados en un mismo ciclo. Esto va a conllevar la posibilidad de cigotos múltiples, es lo que conocemos como los gemelos, los trillizos y así. Vamos a hablar del cuerpo lúteo. En la ovulación, la pared folicular compuesta por las células granulosas y la teca remanente va a adquirir pliegues profundos a medida que el folículo colapsa y se va a transformar en el cuerpo lúteo. Al principio, la hemorragia de los capilares en la teca interna hacia la luz folicular lleva a la formación del cuerpo hemorrágico y vamos a tener dos tipos de células lúteas. Primero va a ser las células luteínicas de la granulosa, van a estar aproximadamente entre el 80%, estos van a ser más grandes, se van a ubicar en el centro y se van a derivar de la granulosa directamente. Van a constituir, como ya les comenté, del 80% del cuerpo lúteo y se van a sintetizar estrógenos, progesterona e inhibina. Y las otras células vamos a tener las células luteínicas de la tenca. Estas son más pequeñas y se van a localizar en la periferia. Van a derivar de las células de la capa interna de la teca, van a corresponder al 20% restante de las células del cuerpo lúteo y van a secretar andrógenos y progesterona. Cuando la fecundación ocurre, el cuerpo lúteo se va a mantener activo 10 días. Esto se va a llamar cuerpo lúteo de la menstruación y finalmente se va a degenerar por ausencia de gonadotropina crónica humana. Y por último les voy a hablar sobre lo que es el cuerpo albicans. Las células se van a estar llenando de lípidos, van a reducir su tamaño y van a experimentar una autólisis. Se va a acumular material hialino, lo cual lo va a ir haciendo un poco más blanquecino. Este va a desaparecer durante un periodo de varios meses. Y aquí por último les puse el desarrollo de las células, del ovario, perdón. Y pues vamos a tener que empezar por un folículo primordial, un folículo primario inicial, un folículo primario avanzado, andrésico secundario, cercano a la madurez, atrésico, aquí tenemos uno. Después aquí está el folículo maduro de Graf junto con el ovocito. El ovocito, como pueden ver, va a ser expulsado y va a dejar el folículo roto. Después se va a ir formando un cuerpo hemorrágico, va a llevar al cuerpo lúteo y por último el cuerpo albicans. Aquí también podemos ver los vasos sanguíneos. Y eso sería todo de mi parte. Soy Miguel Vinicio de Rodríguez y hoy yo les voy a hablar acerca de lo que es la capacitación. La capacitación va a ser más que nada un proceso en el cual los espermatozoides van a adquirir esa maduración que necesitan para poder llevar a cabo lo que es la fecundación dentro del útero de la mujer. Estos van a adquirir una mayor fuerza, por así decirlo, van a mejorar lo que es su flagelo para el momento de la movilidad. Estos van a aplicar su maduración ya cuando estén dentro del útero para llevar a cabo lo que es la fecundación. Hay varios aspectos por los cuales se va a decir que ya empezaron a madurar los espermatozoides. Y pues uno de estos procesos es muy importante, se le va a conocer como hiperactivación. La hiperactivación va a ser más que nada lo que nos va a indicar a nosotros que la capacitación del espermatozoide pues fue exitosa. Y pues se van a incluir varias modificaciones, como va a ser el aumento de la actividad de la adenilato ciclasa, también va a incrementar la tasa de fosforilación de la tirosina por la familia de las cinasas, va a aumentar el pH de la membrana plasmática, los cuales nos va a permitir que se activen los canales de calcio y pues va a provocar un aumento en la concentración intracelular de calcio, ¿verdad? Los cuales nos van a ayudar más que nada a la motilidad del espermatozoide, le van a permitir un mejor movimiento dentro del útero. Después vamos a pasar a lo que es la fecundación. Que la fecundación, pues esta va a ocurrir generalmente en una porción de la trompa uterina, la cual vamos a conocer como ampolla. Sabemos que la trompa uterina pues se divide
en ampolla, en istmo, en intersticio y en el infundíbulo. Entonces la fecundación va a estar ocurriendo normalmente en lo que es la ampolla. Solo unos pocos centenares de millones de espermatozoides, los cuales van a estar dentro del semen que ha sido eyaculado por el hombre, van a alcanzar el sitio de la fecundación, mas no todos van a lograr lo que es una fecundación, porque como ya sabemos, pues solo uno es el que va a lograr fecundar al óvulo. Al llegar, los espermatozoides se van a encontrar con el ovocito secundario, el cual va a estar rodeado por la corona radiada. Y para lograr la fecundación, el espermatozoide debe de penetrar esta corona radiada para tener acceso a lo que es la zona pelúcida. Y aunque varios espermatozoides pueden atravesar la membrana pelúcida, solo uno va a completar el proceso de la fecundación. No pueden fecundar más de uno. Solo uno va a ser el cual va a ser capaz de lograr esta fecundación. Antes de que el espermatozoide pueda fecundar el ovocito secundario, este mismo debe adquirir mayor capacidad para penetrar la corona radiada y la zona pelúcida. Al momento de que el espermatozoide se empieza a aproximar a lo que es el ovocito secundario, el espermatozoide se hiperactiva, que era lo que hayamos hablado anteriormente, el cual va a empezar a desplazarse con mayor rapidez y los movimientos de su cola van a ser un poco más fuertes. Y luego al último vamos a tener que la impregnación del ovocito va a permitir que las estructuras que se encuentran dentro del espermatozoide entren en citoplasma del ovocito. Después de que este espermatozoide penetre la zona pelúcida, el espermatozoide va a ingresar a lo que es el espacio perivitelino. Y después de acoplarse al ovolema, la membrana plasmática del espermatozoide se va a fusionar con él. Se van a fusionar lo que son las membranas plasmáticas del espermatozoide con la del ovocito y pues va a ser todo lo que es una mezcla genética entre la parte materna y la parte paterna. Y pues más que nada lo que se va a fusionar va a ser lo que es el pronúcleo masculino, el cual va a contener 23 cromosomas paternos, y el pronúcleo femenino, que contiene 23 cromosomas maternos. Y después nos va a dar como resultado a un cigoto, el cual va a tener un número diploide de cromosomas que, pues, como ya conocemos, deben de ser 46 cromosomas. Y ahora vamos a pasar a lo que se le llama como fecundación polispérmica. Es esencial que para que pueda haber un desarrollo embrionario normal se pueda prevenir lo que es la fecundación polispérmica. La fecundación polisospérmica nos va a causar defectos cromosómicos graves y pues también la mortalidad embrionaria. Una vez que el espermatozoide fecundante penetra el ovoplasma, ocurren al menos 3 tipos de reacción posteriores a la fusión, los cuales nos van a estar permitiendo, nos van a permitir impedir el paso de otros espermatozoides a lo que va a ser el ovocito secundario. Estas reacciones van a ser lo que es el bloqueo rápido de la fecundación, la reacción cortical y la reacción de la zona. Primeramente vamos a hablar del bloqueo rápido de fecundación. Aquí va a ocurrir una despolarización intensa y prolongada del ovolema, el cual va a producir un bloqueo eléctrico temporal y va a impedir la fecundación. Después va a haber una reacción cortical. En esta va a haber cambios de polaridad del ovolema y va a desencadenar una liberación de calcio. El calcio va a propagar una onda de reacción cortical en el cual los gránulos corticales se van a desplazar hacia lo que es la superficie y se van a fusionar con el ovolema, causándonos así un aumento temporal de la extensión superficial del óvulo y por último la reorganización de su membrana. Y por último tenemos lo que es la reacción de zona, la última de estas 3 cosas que nos van a impedir que otro espermatozoide logre fecundar al ovocito. Y pues vamos a tener que aquí van a haber unas enzimas, las cuales son unas proteasas que son liberadas de los gránulos corticales y que van a degradar no solo las glucoproteínas de la membrana plasmática del ovocito y van a fijar los espermatozoides, sino que también van a formar la barrera previtelina, el cual nos va a permitir establecer enlaces cruzados entre proteínas de superficie de la zona pelúcida. Y pues esta más que nada va a ser ya el bloqueo final y permanente a la fecundación polisospérmica. En pocas palabras, una vez que un espermatozoide haya penetrado lo que es la zona pelúcida,
la membrana plasmática del ovocito va a cambiar totalmente, y lo cual nos va a impedir que otro espermatozoide pueda entrar a fecundarlo y pues se lleve a cabo lo que es una fecundación polispermíca. Ahora vamos a seguir con a lo que le llamamos atresia. Esta atresia va a ser el proceso, así en pocas palabras, en los cuales los folículos que no son usados se van a empezar a degradar por un proceso al cual nosotros vamos a conocer como apoptosis de las células granulosas o atresia folicular ovárica. Como nosotros ya sabemos o se mencionó anteriormente con mis compañeros, pues muy pocos folículos ováricos inician su diferenciación en el ovario embrionario y pues van a completar su maduración. Y la mayoría de los folículos se van a degenerar o van a desaparecer a través de un proceso denominado, como ya había mencionado anteriormente, atresia folicular ovárica. La atresia va a ser mediada por la apoptosis de las células de la granulosa. Una gran cantidad de lo que son los folículos experimentan atresia durante el desarrollo fetal, las primeras etapas de la vida postnatal y también en la pubertad. Después de la pubertad van a existir varios grupos de folículos que van a comenzar a madurar durante cada ciclo menstrual. Y por lo general solo uno va a completar su maduración. De todos esos grupos, solo uno va a completar su maduración, que es el cual pues la mujer va a utilizar en dado caso que se lleve a cabo una fecundación. Por lo tanto, pues vamos a tener que un folículo puede experimentar atresia en cualquier etapa de su maduración. Y este proceso se vuelve un poco más complejo a medida que el folículo avanza hacia la maduración. Vamos a tener que en la atresia de los folículos primordiales y de los folículos pequeños, todavía en crecimiento, el ovocito inmaduro va a reducir su tamaño y se va a degenerar. Van a ocurrir cambios similares en las células granulosas. Vamos a tener también lo que son los folículos atrésicos. Estos se van a retraer y pues por último van a desaparecer del estroma del ovario a causa de la repetición de episodios de apoptosis y fagocitosis de las células granulosas. Luego tenemos que en la atresia de grandes folículos en crecimiento, la degeneración del ovocito inmaduro se retrasa y va a aparecer como si ocurriera de forma secundaria a lo que van a ser las alteraciones degenerativas de la pared folicular. Y este retraso nos va a indicar que una vez que el ovocito ha logrado su madurez y habilidad, ya no es sensible a los mismos estímulos que inician la atresia de las células granulosas. Y pues vamos a tener cambios foliculares en los cuales van a ocurrir algunos acontecimientos secuenciales, como se va a iniciar la apoptosis dentro de las células de la granulosa, va a haber colonización de la capa de la granulosa por lo que son los neutrófilos y también por los macrófagos. Va a haber una invasión de la capa granulosa por franjas de tejido conjuntivo vascularizado. Vamos a tener también una exfoliación de las células de la granulosa en el antro folicular. Se va a experimentar una hipertrofia de las células de la teca interna y va a haber un colapso en el folículo conforme continúa la degeneración. Y por último vamos a tener que va a haber una invasión de la cavidad del folículo por tejido conjuntivo. Ahora vamos a pasar a lo que es las trompas uterinas. En las trompas uterinas, pues, son órganos pares que se extienden de forma bilateral desde el útero hasta lo que son los ovarios. En este órgano se va a transportar el óvulo desde el ovario hasta el útero y van a proveer el ambiente necesario para la fecundación y desarrollo inicial del cigoto hasta su etapa de mórula. Como ya lo sabemos, del ovario va a salir el óvulo y pues va a atravesar todo lo que es la trompa de Falopio en busca de la fecundación. Al llegar lo que es la ampolla, si se llega a ver una fecundación, pues el espermatozoide va a llegar hasta ahí y pues va a fecundar el óvulo. Tenemos que cada trompa uterina mide alrededor de 10 a 12 centímetros y se divide en 4 segmentos microscópicos, que es el infundíbulo, la ampolla, el istmo y la porción intramural. Tenemos que el infundíbulo pues va a ser el segmento de la trompa que va a tener como una forma de embudo. Este es el que va a estar más cerca del ovario. Su extremo distal se va a abrir a lo que es la cavidad peritoneal y su extremo proximal se va a continuar con lo que es la ampolla. Y desde la boca del infundíbulo y hacia el ovario se van a extender lo que son las fimbrias, que son los que van a captar el óvulo para que pueda viajar a través de la trompa uterina. La ampolla
pues este va a ser el segmento más largo de la trompa. Ocupa alrededor de 2/3 de su longitud total, y pues este es el sitio, por así decirlo, más importante, ya que es donde se va a llevar a cabo lo que es la fecundación. Tenemos también el istmo, que va a ser el segmento medio de la trompa uterina. Y por último, la porción intramural. Esta es una porción muy pequeña, mide alrededor de 1 centímetro y se va a ubicar dentro de la pared uterina, y pues se va a abrir hacia lo que es la cavidad del útero. Nos va a comunicar con el útero esta parte, la porción intramural. Vamos a tener que la pared de la trompa uterina va a estar compuesta por 3 capas. Una serosa externa, una muscular intermedia y una mucosa interna. Y pues vamos a tener que este órgano en especial va a carecer de lo que es una submucosa. La serosa, o lo conocemos como peritoneo también, pues va a ser la capa más externa de la trompa uterina y va a estar compuesta más que nada por mesotelio y una capa delgada de tejido conjuntivo. Después vamos a pasar hacia lo que es la capa muscular. Esto está organizada pues en su mayor parte en una capa circular interna, la cual va a ser gruesa, y otra externa longitudinal, que va a ser un poco más delgada. Y pues no existe, por así decirlo, un límite visible dentro de estas 2 capas, ya que si lo llega a ver, pues suele ser un poco nítido. Y por último tenemos lo que es la mucosa, que va a ser el revestimiento interno de la trompa uterina. Va a presentar algunos pliegues longitudinales, los cuales van a ser delgados y se van a proyectar hacia lo que es la luz de la trompa a lo largo de toda su extensión. Los pliegues van a ser más abundantes en la trompa uterina, nos van a formar un pequeño laberinto. Se van a empezar a plegar, a plegar, a plegar, y van a formar un laberinto. A la altura del istmo, estos pliegues pues no se ramifican tanto, y a lo que es el intersticio, pues estos pliegues ya van a ser un poco más bajos. Vamos a tener que el revestimiento de la mucosa va a constar de un epitelio cilíndrico simple, compuesto por 2 tipos de células. Van a ser ciliadas y células no ciliadas. Y pues estas células, cada una va a tener una función. Las células ciliadas, que son las más numerosas, y van a estar presentes en lo que es el infundíbulo y la ampolla, van a ondular los cilios y se van a dirigir hacia el útero. Y las células no ciliadas son células secretoras que nos van a producir un líquido que provee sustancias nutritivas hacia el óvulo. Y pues ahora los dejo con mi compañero, que les va a hablar acerca del útero. ¿Me veo? Sí, sí, sí. Ok. Vamos a tener que el útero va a recibir una mórula de proliferación rápida proveniente de la trompa uterina. Todo el desarrollo embrionario y fetal posterior va a ocurrir dentro del útero, el cual va a experimentar un gran incremento de su tamaño y su desarrollo. El útero humano va a ser un órgano hueco, piriforme y localizado en la pelvis entre la vejiga y el recto. En una mujer nulípara, o sea, cuando no ha estado involucrada en el periodo de gestación, va a pesar alrededor de 30 a 40 gramos. Va a medir 7.5 centímetros de largo y 5 centímetros de ancho en su parte superior. 2.5 centímetros va a tener su espesor. Su luz, que también va a ser aplanada, tiene continuidad con la de las trompas y la de la vagina. Vamos a ver que desde el punto de vista anatómico, el útero se va a estar dividiendo en 2 regiones. El cuerpo, que va a ser la porción superior o la más grande del útero, y pues la superficie interior del cuerpo va a estar casi plana. En su parte posterior va a ser de una manera convexa. La parte superior del cuerpo, que se va a expandir por arriba de la desembocadura de las trompas uterinas, va a recibir el nombre de fondo uterino. Por otra parte, el cuello uterino, o bien conocido como el cervix, es la porción inferior del útero. Esta va a tener una forma de barril, va a estar separada del cuerpo por el istmo, y la luz del cuello uterino, el conducto cervicouterino, van a tener una abertura estrecha en cada extremo.
El orificio interno va a estar comunicado con la cavidad del útero y el orificio externo con la vagina. Pasamos a la siguiente. Bueno, vamos a ver que la pared uterina va a estar compuesta por 3 capas. Para estas, de la luz hacia afuera, van a ser las siguientes: el endometrio, el miometrio y el perimetrio. El endometrio, que es la mucosa del útero. Vamos a ver que el miometrio, que es la siguiente, es la capa muscular que va a formar la parte más gruesa de este órgano. Tiene continuidad con la capa muscular de la trompa uterina y también de la vagina. Las fibras del músculo liso también se van a extender dentro de los ligamentos conectados al útero. En el perímetro, que esta va a ser la capa serosa externa o la cubierta peritoneal visceral del útero, va a estar continuada con el peritoneo pélvico y también el peritoneo abdominal. Esta va a consistir en un mesotelio y una capa delgada de tejido conectivo laxo. Bajo el mesotelio suele haber una capa prominente de tejido elástico. También el perímetro va a cubrir toda la superficie posterior del útero, pero una parte de la superficie interior. El resto de la superficie interior va a consistir en tejido conectivo o una adventicia. En la siguiente diapositiva. No me trabé. No, vas bien, muy bien. Okay. Bueno, tenemos las modificaciones cíclicas. Vamos a ver que en el ciclo menstrual va a ser un espectro continuo de etapas evolutivas en la capa funcional del endometrio. Como última instancia, pues este va a estar controlado por las gonadotropinas, que van a estar secretadas de la porción distal de la hipófisis, que esta va a ser la encargada de regular las secreciones esteroideas del ovario. Por lo general, este ciclo se va a repetir cada 28 días, durante los cuales el endometrio va a trazar una fuerte secuencia de cambios morfológicos y también funcionales. Estos cambios se van a describir por unas fases sucesivas, que van a ser la fase proliferativa, la fase secretora y la fase menstrual. Comenzando con la fase proliferativa, esta va a ocurrir al mismo tiempo que la maduración folicular y se va a ver afectada por la secreción de los estrógenos ováricos. Vemos en la primera imagen que durante esta fase el estrato funcional va a estar aumentando de gran tamaño su espesor. Continuando con la fase secretora, esta va a coincidir con la actividad funcional del cuerpo lúteo y resulta afectada principalmente por la secreción de la hormona progesterona. En la segunda imagen vamos a observar que las glándulas van a adquirir un aspecto tortuoso o más bien como dentado a medida que el endometrio va a seguir aumentando su espesor, se va a estar distendiendo. Y tenemos por último la fase menstrual, que comienza cuando la producción hormonal del ovario va a estar disminuyendo con la degeneración del cuerpo lúteo. Y como vemos en la última imagen, en este corte vemos que en gran parte del estrato funcional se va a estar degenerando y por lo tanto desprendiendo del cuerpo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ana Arturo Salas Contreras y voy a continuar con lo que habló mi compañero. Él estuvo hablando de útero y pues para terminar esa parte voy a hablar sobre lo que es cuello uterino. Bueno, en el cuello uterino vamos a tener que a la mucosa, pues se va a decir mucosa cervical, ¿verdad? Pues cervical de cuello. Esta de espesor va a medir de 2 a 3 milímetros. ¿Y por qué va a diferir del resto del útero, su endometrio? Esto se debe a que va a presentar glándulas cervicales, glándulas cervicales que van a secretar moco. Aquí en la imagen podemos ver, miren, cómo están aquí las glándulas cervicales señaladas. Y estas van a secretar lo que es el moco por orificios hacia lo que es el conducto cervicouterino. Entonces lo sueltan por aquí y miren, aquí donde está esta X negra, todo esto es su producto de secreción. Ahora, en lo que es el ciclo menstrual hace que varíe su función, la función de las glándulas. Cuando vamos, por decir, a lo que es
a la mitad del ciclo, la cantidad del moco se va a multiplicar unas 10 veces, se va a incrementar unas 10 veces. Y también va a ser más viscoso y va a proporcionar un medio más favorable para la migración de lo que es el espermatozoide. ¿Qué más vamos a tener? Aquí en la imagen vemos estos que se conocen como quistes de Nabot. Estos son las mismas glándulas cervicales, pero el orificio de secreción por donde están secretando su producto, se obstruyeron y por lo mismo se empezaron a transformar en estos quistes y se les conoce como pues, quistes de Nabot. Bueno, en la parte del cuello uterino que está en contacto con el que está hacia dirección de la vagina, tiene un epitelio plano estratificado, perdón, que es este de aquí, miren, y vean cómo tiene este epitelio y luego llega a lo que es la zona de transformación, donde va a ser un sitio de transición y va a cambiar de epitelio plano estratificado a cilíndrico simple, que ya empieza con el cervical, ¿verdad? Aquí lo dice epitelio cilíndrico simple, es este. Esta zona de transformación es un sitio de transición donde va a cambiar. Ok, ahora vamos a hablar de lo que es la placenta. Bueno, la placenta va a derivar de dos partes, dos tejidos, perdón, un tejido fetal, que es el corion, y unos tejidos maternos, que sería la decidua basal. Bueno, lo que es el sistema circulatorio placentario, se va a comenzar a desarrollar en el 9º día después de lo que es la fecundación. Y ¿esto por qué va a ser? Esto se va a deber a la aparición de los espacios vasculares que se van a conocer como las lagunas trofoblásticos, sí. Y estas se van a encontrar en lo que es el sincitio trofoblasto. Estas se van a anastomosar con los sinusoides maternos. Y, ¿qué más? Bueno, la proliferación de estos, bueno, miren, primero aquí en la imagen se puede ver el sincitio trofoblasto que les mencioné aquí en el día 16. Y luego vean acá como en el día 21, aquí está mismo, pero se ve ahora el sinusoide materno, cómo se anastomosaron, ¿verdad? De lo que les hablaba. Y bueno, ahora, lo que es el citotrofoblasto, mesodermo coriónico, y también el desarrollo de los vasos sanguíneos, la proliferación va a dar origen a estas vellosidades, las vellosidades coriónicas, y estas se van a dividir en 3 etapas, iniciando con la primaria, luego la secundaria y terminando con la terciaria. Aquí en la primaria podemos ver, miren, en el centro, cómo está el citotrofoblasto, y va a estar rodeado del citotrofoblasto. El citotrofoblasto va a ir creciendo, va a ir ampliándose hasta llegar a lo que es la vellosidad coriónica secundaria. Y luego, después de cuando se está expandiendo, vean cómo ahora en el centro va a tener su tejido conjuntivo, que va a ser el mesénquima, y va a estar rodeado por una capa del citotrofoblasto, y por fuera ahora se va a ver el sincitotrofoblasto. Va a seguir creciendo y, o sea, expandiéndose hasta llegar a la etapa terciaria. Y vean cómo ahora aquí en el tejido conjuntivo va a presentar vasos sanguíneos fetales. Y además lo que son los macrófagos placentarios. Luego, pues es lo mismo, ¿verdad? El citotrofoblasto, que va a ser la capa que lo recubre. Y entre esto va a haber ahora una lámina basal del trofoblasto. Y por fuera se van a seguir viendo, ¿verdad? El sincitotrofoblasto. Esto va a ser la vellosidad coriónica terciaria, pero al inicio del embarazo, y va a seguir progresando hasta llegar a un embarazo avanzado, ¿verdad? Aquí vamos a ver ahora cómo desaparece, bueno, ¿cómo decirlo? Pues no, sí desaparece esta capa que lo rodeaba de citotrofoblasto y quedan solo restos, ¿verdad? Por dentro en el tejido conjuntivo ahora se van a ver más vasos sanguíneos y pues un poco de mayor tamaño, ¿verdad? Y lo que era el sincitotrofoblasto ahora se va a agrupar, varios se van a agrupar y van a ser glomérulos y van a formar lo que son los nodo sincitial. Y pues tenemos lo mismo aquí en el tejido conjuntivo, van a seguir viendo los macrófagos. Bueno, aquí en esta imagen vemos cómo este es el anion, lo que es las vellosidades coriónicas, perdón, aquí, y miren cómo las de mayor tamaño van a presentar vasos sanguíneos, que pues era lo que les mencionaba, como conforme van avanzando, ¿verdad? De mayor tamaño van a obtener lo que son los vasos sanguíneos, aquí también, y esta pues es la placa coriónica. De este lado es un aumento, y aquí se ven lo que son las vellosidades coriónicas, el tejido conjuntivo,
y lo que es la placa basal. Bueno, ahora vamos a tener que en el inicio del desarrollo, los vasos sanguíneos de las vellosidades que mencioné hace un momento van a tener una comunicación con los vasos del embrión. Lo que es la sangre va a empezar a circular a través del sistema cardiovascular embrionario y con las vellosidades que les acabo de mencionar, alrededor de lo que son 21 días. Los espacios intervellosos van a ser el sitio de intercambio de sustancias, de los nutrientes, ¿verdad? Y bueno, ahora vamos a tener también que lo que es la sangre fetal y la materna van a estar separados, o sea, van a tener una barrera placentaria, y pues es la de la imagen, ¿verdad? Pues ya lo acabo de decir, la misma función es separar estas sangres, y pues ¿por qué va a estar compuesto? Pues aquí se ve, miren, vamos a tener lo que es el sincito trofoblasto y los núcleos. También, bueno, compuesto por el sincito trofoblasto, perdón, y aquí, también compuesto por la lámina basal, y una lámina basal de lo que son las células endoteliales fetales, perdón. Bueno, también ya les dije una lámina basal y también una lámina basal de las células endoteliales fetales. Y miren, aquí se ve cómo estos son los eritrocitos maternos y estos son los fetales. Entonces, esta barrera, todo esto está separando lo que es la sangre materna y fetal. Y ahora, para terminar, lo que es placenta, les voy a hablar de que, pues ya le dije, ya lo mencioné, ¿verdad? La placenta va a ser el sitio de intercambio de lo que son los gases y los nutrientes, ¿verdad? Entre ambas circulaciones. ¿Cómo se va a dar? Miren, aquí en la imagen se muestra. Va a entrar lo que es la sangre por lo que son arterias umbilicales. Entra y ahora va a ir hasta lo que son los cotiledones. Y mira, aquí se representa con lo que son las flechas rojas, como en los cotiledones va a entrar, ¿verdad? La sangre para que y en este lugar se va a dar el intercambio de gases, ¿verdad? Y los nutrientes y todo eso. Cuando esto se cumpla, va a regresar por las venas, que aquí también están marcadas con azul, y regresa por venas, y pues va a ser el mismo sistema, un sistema parecido, van a salir por aquí y regresan, pero ahora solo con una vena umbilical y sale. Bueno, ahora tenemos a tener que lo que es la placenta va a tener, va a ser un órgano importante en la producción de lo que son hormonas esteroideas y peptídicas. Hablando primero de las hormonas esteroideas, la placenta, a medida que la gestación va progresando, la placenta va a reemplazar a lo que es el cuerpo lúteo en este papel de secretar lo que son en este papel principal de, de secretar los esteroides, ¿verdad? Y esto, por si se remueve, ¿verdad? Quirúrgicamente o deja de funcionar, este, la, la placenta va a estar produciendo progesterona suficiente para mantener el embarazo sin el cuerpo lúteo. Em, y ahora, hablando de las peptídicas, la placenta va a estar secretando varias hormonas peptídicas. La primera es la HCG, y esta va a tener función en lo que es la implantación y el mantenimiento del embarazo. Y su síntesis se va a estar dando alrededor del día 6 y va a ser por lo que es el sincito trofoblasto. La segunda hormona va a ser la HCS, y esta también va a ser por el sincito trofoblasto, y va a promover lo que es el crecimiento general, va a funcionar como la hormona de crecimiento. Otra hormona va a ser lo que es la somatomedinas, perdón, CIA, y estas van a ser producidas por ahora lo que es el citotrofoblasto, y van a estimular lo que es la proliferación y la diferenciación. También vamos a tener lo que es la relaxina y, este, y la leptina. Y pues también habrá otros factores de crecimiento. Bueno, y eso sería todo de mi parte. Mi nombre es Alexis Carrillo y hoy les voy a estar hablando sobre la vagina. La vagina es un tubo fibromuscular que comunica los órganos genitales con el medio externo. La pared de la vagina está compuesta por una capa mucosa, una capa muscular y una capa adventicia. También va a tener su lámina propia. En la capa mucosa, las papilas de tejido conjuntivo de la lámina propia van a empujar el revestimiento epitelial de la vagina y van a formar los pliegues de la mucosa. En esta imagen vamos a poder observar cómo se están viendo los pliegues de la mucosa. Vamos a tener que su epitelio va a ser un epitelio estratificado plano. Vamos a tener que todo esto va a ser su capa mucosa, que también en su capa mucosa vamos a encontrar una zona granulosa. Y sus papilas van a estar empujando, quien dice al epitelio estratificado plano,
formando los pliegues en las paredes vaginales. También vamos a encontrar una irrigación, ¿no? Sus vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas. En la vagina también vamos a encontrar lo que son sus capas musculares. Vamos a tener una capa muscular interna, que esta se va a estar direccionando como circularmente, y una capa externa más longitudinal. Estas tienen su característica de que no se van a poder distinguir bien la una de la otra. Entonces, no vamos a poder ver como que es muy claro dónde es el límite de la capa interna y dónde es el límite de la capa externa longitudinal. Y estos músculos van a estar dando, como por decir, su homónimo a lo que es el músculo bulboesponjoso en el hombre. También vamos a tener su epitelio estratificado plano. Aquí tomé unas fotos que las van a poder encontrar en el libro. Vamos a encontrar sus células basales rodeando todo el epitelio estratificado plano. Y aquí vamos a estar viendo unas venas. Y aquí son los conductos linfáticos. Aquí vamos a estar viendo un poco de músculo, en esta área aquí, un poco de músculo circular y longitudinal. Si bien a veces no es muy fácil distinguirlos por los cortes histológicos. Ahora, la superficie de la vagina va a estar lubricada por un moco producido por las glándulas cervicales. Más adelante vamos a estar viendo un aproximado de su ubicación. Este moco va a ayudar en lo que es cuando la persona tiene su relación. Va a ayudar a que el pene del hombre sea lubricado y no haga dolor al momento de introducir en la vagina. El epitelio de la vagina sufre muchos cambios cíclicos durante el ciclo menstrual. Esto es lo que nosotros conocemos, pues lo que viene en cada mes, que es el ciclo menstrual, que es lo que pasa aquí, que va a haber un cambio de cíclico, donde algunas células que se van a estar preparando para cuando venga un bebé, no hay la fecundación, entonces estas células van a tener que ser pues evacuadas del cuerpo porque pues no se están utilizando. Entonces se van a ver una muerte celular y todas esas células tienen que salir. Aparte de todo esto, en la vagina va a haber un pliegue que se le va a estar llamando el himen de la vagina. Este pliegue es más notorio en las mujeres que son vírgenes y la única función que hace pues es mantenerse ahí. No puede afectar en nada a menos de que sea un himen que sea imperforado, o sea que no tenga perforaciones y no deje el paso libre de la evacuación de las células en el ciclo menstrual. Entonces ahí sí tendríamos un problema. Genitales externos. Los genitales externos femeninos van a consistir de varias partes que en su conjunto se le va a conocer como vulva. ¿Ok? Vamos a tener lo que es el monte del pubis, que va a estar formada por tejido adiposo subcutáneo. Y también vamos a tener lo que son los labios mayores, que también va a tener abundante tejido subcutáneo. Vamos a encontrar glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. En ambos lugares vamos a tener también vello púbico. Y en su cara interna de los labios menores va a carecer de vello púbico. Y pues también vamos a tener lo que son los labios menores, que estos van a carecer de tejido adiposo subcutáneo, pero va a tener mucha vascularización. También en esta zona, la piel que vamos a encontrar va a ser homóloga de la piel del pene. Y los labios menores van a estar limitando el vestíbulo vaginal. Vamos a tener que hay glándulas sebáceas grandes también. Después de esto vamos a tener lo que es el clítoris, que es un aparato eréctil que es el homólogo del pene. Va a estar formada por los cuerpos cavernosos que también vamos a tener en el pene, pero aquí en vez de formar la porción eréctil del pene va a formar lo que es el clítoris. El clítoris va a tener abundante sensibilidad por terminaciones nerviosas. También va a tener lo que es un prepucio que lo va a estar recubriendo. Y pues sí.
También vamos a tener lo que es el vestíbulo, y en el vestíbulo va a estar teniendo epitelio estratificado plano. En este vestíbulo vamos a encontrar lo que es, pues, glándulas. Vamos a encontrar glándulas vestibulares menores, que son las glándulas de Snake, y las glándulas vestibulares mayores, que son las glándulas de Bartolini. Estas glándulas van a ser pares y se van a estar encontrando a los lados del canal vaginal. Su diámetro aproximadamente va a ser de 1 centímetro, y las glándulas vestibulares mayores van a estar secretando lo que es un moco lubricante que va a ayudar a la penetración cuando es el coito. Cuando una glándula mayor se va a estar obstruyendo por alguna infección, por alguna inflamación, se le va a estar conociendo como el quiste de Bartolini. ¿Esto qué va a hacer? Puede haber inflamaciones, puede haber una coloración rojiza, y el tratamiento para esto es sacar el líquido purulento, o también puede ser la extracción completa de la glándula. También vamos a tener terminaciones nerviosas como los corpúsculos de Meissner, que van a estar dadas más prominentemente en lo que es el monte del pubis y los labios mayores. También vamos a tener lo que son los corpúsculos de Pacini, que también van a estar dando en los labios mayores, y estos van a ser asociados al tejido eréctil. Y finalmente, pues las terminaciones nerviosas, que van a estar distribuidas equitativamente en todo el área vaginal. Esto sería todo por mi parte. Mi nombre es Diego Gómez y yo les voy a estar presentando acerca de las glándulas mamarias. Tenemos que las glándulas mamarias van a ser una característica muy distintiva de los mamíferos, y pues van a ser órganos estructuralmente dinámicos, ya que pues van a variar en base a la edad, al ciclo menstrual y también al estado reproductivo de la mujer. Y la glándula mamaria va a aumentar de tamaño durante la pubertad mediante una acción hormonal de los estrógenos junto a la progesterona, de tal manera que va a estimular el crecimiento de dos elementos. Eh, el tejido adiposo se va a encontrar inmediatamente por debajo de la piel, y pues muchas veces este tejido es el que causa que las mamas sean diferentes entre mujer y mujer respecto al tamaño y la forma. Y también el estroma del tejido conjuntivo, que el estroma va a ser como tal la porción de la mama que se va a encargar de servir como glándula secretora de pues la leche materna. Y bueno, durante la adultez va a ser cuando es el interior, sobre todo el estroma, que va a contener la glándula, va a adquirir una arquitectura con los canales que se necesitan para que ya esté lista para comenzar el proceso de lactancia. Sin embargo, si todavía no hay como tal la presencia de ciertas hormonas como lo es la prolactina y la oxitocina, eh, la prolactina, por ejemplo, me ayuda muchísimo al desarrollo de la maduración morfológica y funcional de los lobulillos, y pues la oxitocina va a ayudar a la salida de la leche cuando todavía no existe nada de esto. Y decimos que la mama se encuentra en un estado inactivo eh, cuando no tiene ninguno de estos contenidos, ¿verdad? Y ahora cuando la mama se encuentra en etapa de lactancia, y pues es decir, en el último trimestre del embarazo y ya de ahí en adelante, ahí sí vamos a decir que se va a encontrar una glándula mamaria activa. Ahora, desde una perspectiva histológica, son glándulas sudoríparas apócrinas, y estas son modificadas que se desarrollan por acción de las hormonas sexuales, y pues nacen de engrosamientos epidérmicos bilaterales llamados las crestas mamarias, y pues asimismo su origen embriológico, ¿verdad? Y van a compartir embriológicamente con ellas un origen epidérmico, o lo que se van a encontrar en el tejido subcutáneo. Vamos a tener que, como yo les digo, va a haber una mama inactiva y una mama activa, que va a estar así en la lactancia.
Y aquí podemos apreciar algunos de los elementos que caracterizan lo que va a ser la mama. Vamos a tener un sistema de conductos lactíferos que en una mama inactiva van a ser muy pocos y pues una mayor cantidad de tejido conjuntivo laxo, que este es el que va a estar rellenando esos espacios vacíos que dejan los conductos, ¿verdad? Y pues también vamos a ver que por lo general los conductos van a tender a unirse con otros conductos para finalmente desembocar en algo que se llama el seno lactífero. Y este va a dar paso o va a abrir paso a través del pezón, ¿verdad? Y la cantidad de conductos lactíferos es muy reducida a comparación con la mama en lactancia, ¿verdad? Y pues no únicamente aumentan en tamaño, también aumentan en cantidad. Y ahora bien, cuando estamos hablando de estos conductos lactíferos, vamos a ver que las paredes de estos conductos van a encontrarse revestidas de un epitelio en el cual nosotros podemos encontrar dos tipos de células. Las células como tal epiteliales, que van a estar en la superficie, a las que también se les conoce como alveolares, eh, que se diferencian obviamente de los alvéolos de los pulmones, ¿verdad? Y estas células van a secretar leche. Y las otras son las mioepiteliales, que tienen receptores de oxitocina, que al momento de ser estimulados contraen los conductos alveolares y es cuando van a secretar la leche. Aquí vemos que van a tener una histología pues bastante parecida a las glándulas sudoríparas especializadas, ya que son derivadas de estas, como les había mencionado. Y vamos a tener que una glándula va a estar envuelta en un estroma, que es del tejido conjuntivo, y a este se le va a llamar el estroma intralobulillar. Y en su interior vamos a tener pues los conductos con los conductillos en la pared epitelial. Y de estos conductos, bueno, de estos conductillos es donde vamos a encontrar las células alveolares y a las células mioepiteliales. Y estas células van a ser un epitelio inicialmente estratificado, pero lo interesante es que a medida de que se van a estar alejando, van a ir siendo cada vez más planas. Por lo tanto, podemos encontrar dentro de estas células cilíndricas, cúbicas y también aplanadas, obviamente dependiendo del nivel en el que se vaya a encontrar. Y por lo general los conductillos terminales, que es donde se comienza la secreción láctea, van a desembocar en un conducto principal, al que se le va a llamar conducto intralobulillar. Y los conductos colectores intralobulillares de varios lobulillos van a finalmente desembocar en conductos galactóforos. Y estos conductos galactóforos van a ser los que van a continuar convergiendo hasta desembocar en el seno galactóforo, finalmente ya en el pezón. Y aquí tenemos las arterias que irrigan a la mama. Empezamos por la axilar, que va a mandar estas cuatro ramas, estas cuatro arterias. Y tenemos también a la torácica interna, a la que antes se le llamaba mamaria interna, pues por esta misma razón. Y también tenemos a las ramas mamarias mediales de las arterias intercostales. Dentro de las venas de la mama va al axilar y la torácica interna mayoritariamente. La axilar se va a ir hacia la subclavia y la torácica interna pues va a la brachiocefálica. Y también puede llegar a dar a la yugular externa. Y también está la vena superficial del abdomen y venas profundas hacia las venas intercostales y ácidos. En los nervios tenemos ramos supraclaviculares del plexo cervical superficial y ramos perforantes desde el segundo al sexto nervio intercostal. Entendemos que la mama llega desde la primera a la séptima costilla, entonces pues por eso, ¿verdad? Y pues todos estos nervios son tanto sensitivos como vasomotores y también secretores. Bueno, componentes de la leche. La leche tiene pues dos componentes principales y fíjese bien en la imagen de la presentación. Eh, Tiene un componente proteico secretado primero en el retículo endoplasmático rugoso, luego a Golgi, y este pues va a liberar vesículas que se van a fusionar junto con la membrana plasmática
para eliminar el contenido, y eso pues se le llama una secreción merocrina, o sea que es por exocitosis, desde los conductos hacia la luz. Y después tiene un componente graso en el citoplasma e inclusiones lipídicas libres que se van a estar liberando hacia la leche con envolturas de la membrana plasmática. Y esta es una secreción apócrina de dentro hacia afuera. Lactancia. Bueno, aquí dice que la lactancia está bajo el control de la adenohipófisis y del hipotálamo. Pues su fisiología es que mediante la succión va a estimular la supresión de la prolactina y de oxitocina. La oxitocina, pues como les había dicho, va a estimular la contracción de las células mioepiteliales para la eyección de la leche. Y esta succión durante el amamantamiento va a descargar impulsos sensitivos desde los receptores del pezón que van a llegar hasta el hipotálamo. Y pues sí, estos impulsos que van a hacer, pues van a inhibir la liberación de un factor llamado inhibidor de la prolactina. Entonces, al no existir, o bueno, al no haber inhibidor de la prolactina se va a liberar en la adenohipófisis y los estímulos sensitivos también le va a causar que se libere la oxitocina dentro de la neurohipófisis. Si no existe succión, la secreción láctea va a cesar y las glándulas mamarias pues van a comenzar a involucionar. Entonces el tejido glandular va a retornar a su estado inactivo o de reposo. Y la secreción liberada en los primeros días después del parto se le conoce como el calostro. El calostro, si lo consideramos con la leche definitiva, tiene muchas más proteínas, vitamina A, sodio y cloruro, y tiene menor cantidad de lípidos, hidratos de carbono, potasio, y además también tiene una considerable cantidad de anticuerpos, a los que le llamamos la inmunoglobulina A, secretora, que le va a dar o conferir la inmunidad pasiva o innata al neonato, de lo que habíamos mencionado en inmunología. Y tenemos que las glándulas mamarias también van a tener variaciones dependiendo de la edad, como les había mencionado al principio, pero también según la etapa del ciclo menstrual. Recordando que el ciclo menstrual empieza por el día 1, que es el inicio de la menstruación. A partir del día 14 es la ovulación y el día 28 es el fin del ciclo. Y bueno, aquí tenemos que el día 1 al 14 es la etapa folicular. En este va a predominar un aumento de la hormona foliculoestimulante que es liberada por la adenohipófisis, lo que va a condicionar que seleccionen folículos que están en una, pues digamos, competencia. Y estos van a estar librando estrógeno o van a comenzar a. Y a medida que aumenta, pues varias de las células que conforman el estroma tienen receptores estrogénicos y esto pues va a condicionar que la mama empiece a proliferar el tejido conjuntivo. Y al momento del día 14, en la ovulación, bueno, al momento que se pierde el ovocito y el folículo se convierte en el cuerpo lúteo, va a liberar progesterona. Y esta hormona pues puede llegar a desarrollar los conductos lobulillares en un pequeño porcentaje. Y este se puede manifestar como una sensación de congestión a las mamas. Esto pues debido al aumento de el líquido en la matriz extracelular. Y cabe recalcar que puede llegar a ocasionar, por ende, aumentos de volumen a las mamas durante esta fase. Durante la fase menstrual, que es cuando hay una caída o una decreción de la progesterona, ocasiona que estos cambios como aumento de altura celular, mayor luz, aumento del líquido de la matriz extracelular, se van a revertir y volvemos a una glándula inactiva con muy pocos lobulillos para después repetir este ciclo. Y pues este es como la explicación del cambio histológico en las glándulas mamarias debido al ciclo menstrual. Y pues hay muchas patologías que siguen esta pauta, como la enfermedad de la fibrosis quística benigna. Y sería todo por parte mía.